Bien, entonces vamos a comenzar hoy en la página número 171, en el capítulo número 8, que es el viaje de retorno, ¿sí? Y vamos a ver hoy también el subcapítulo número 8 también, el cuerpo como medio o como fin, ¿sí? ¿Alguien que tenga alguna pregunta previo a comenzar? Y si no, pues simplemente comenzamos. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con con este subcapítulo, ¿sí? El apartado 8 que es el cuerpo como medio o como fin. Bien, nos dice, las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito en el que cree que todas ellas tienen. ¿Sí? Nos dice, y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. ¿Sí? Pero entonces es como el ego, ¿sí? Definir precisamente todas estas cosas. Y nos dice, son inmaduras y que siempre están basadas en un propósito que pues solamente él entiende o solamente él piensa que estas cosas inmaduras tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretas su función. Las funciones son algo inherente al estado de ser, pues surgen de éste, mas su relación no es recíproca. En todo, ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer eternamente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que hace el ego, ¿sí? En base a la percepción crea, digamos, como si fuese un rompecabezas y luego puede utilizar de este o de varios rompecabezas diferentes partes hasta pues formar simplemente un caos, ¿sí? Algo que no tenga pues prácticamente ningún sentido en base a percepciones que terminan por ser falsas, ¿sí? Dice, el conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, el conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido a nivel de la percepción, en la que el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo, ¿sí? Entonces, visto desde el ego, entonces todo cambia, todo tiene precisamente este cambio, nada permanece igual. Como les digo, yo puedo percibir una cosa y luego puedo pensar acerca de otra muy diferente y entonces siempre está como en un cortar y pegar, ¿sí? Sin embargo, esto crea, como les digo, mucha confusión, ¿sí? Esto crea, sin embargo, como les digo, mucha confusión.
Crea mucha confusión porque en realidad yo pienso que estoy percibiendo el todo, ¿sí? Que estoy percibiendo una verdad absoluta, una verdad completa, y al final de cuentas, pues resulta ser de que solamente estoy viendo mi propia perspectiva, ¿sí? Que quizás mi propia perspectiva, mi propia percepción no tenga absolutamente nada que ver incluso con la tuya, ¿sí? Entonces así es de la forma, de la manera que el ego pues simplemente nos va dando esta información, una información trunca, una información que de repente pues incluso no tiene ni siquiera mucho sentido, ¿sí? Y de ahí, pues, precisamente que existe la confusión, ¿sí? Muy bien. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces, que luchan por su posesión. En esta percibida constelación, se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y de enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar el cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin, que, a ver, dice, debe haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho, pero eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar innecesariamente un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo, ¿sí? Entonces aquí, básicamente, pues estamos cayendo en esta sutil trampa del ego. Nos ofrece algo como si fuese una solución, ¿sí? Cuando en realidad pues no ofrece nada, ofrece como pues cosas incompletas, ¿sí? Como si, por ejemplo, no sé, quisieras tú construir una mesa, ¿sí? Entonces simplemente te da pues la la plataforma de arriba y como si te diera solamente dos patas, ¿sí? Entonces, de ahí que es como resolver ahora precisamente pues esta parte de ese rompecabezas. Nos dice que el cuerpo, bueno, el ego considera al cuerpo como este fin, ¿sí? Pero que en realidad tampoco tiene esta utilidad, ¿sí? Entonces, aquí se crea precisamente una confusión, nos dice una confusión fundamental entre los medios y el fin. Entonces, al final de cuentas, es el cuerpo precisamente, como nos lo dice el título del día de hoy, que el cuerpo como medio o como fin, ¿sí? Entonces, el espíritu ve el cuerpo precisamente como un medio, no como un fin. Entonces, sin embargo, a pesar de que nosotros, como les he comentado anteriormente, tenemos en gran estima al cuerpo, pues entonces el Espíritu Santo nos brinda todas las herramientas pues para poder sanarlo, ir sanando e ir pues básicamente entendiendo, ¿sí? En qué realmente consiste la sanación, ¿sí? Bien, a ver, déjeme leo aquí. Ah, ok, ¿cuál es la función del ego? Es parte de nosotros en posición negativa. ¿Para qué lo tenemos como parte de nosotros mismos? ¿Sí? Superarlo incluye conocer nuestra dualidad en la parte negativa. Es conflictivo, ¿por qué? ¿Sí? Nos dice Amalia. Bien, pues sí, te me atrasaste un poco, ¿sí? Pero en realidad el ego eh, no está de alguna forma considerado como por el espíritu como algo negativo, ¿sí? El ego prácticamente es una parte de nosotros. Déjeme checar.
porque creo que, a ver, es que creo, aquí está. Bien. ¿Qué es el ego? Bien, mira, voy a mandar esta descripción. En qué grupo estás, Amalia? Por favor. ¿Estás en los dos? Bueno, entonces si estás prácticamente en los dos, déjame, te mando ahí al grupo de la comunidad de Un Curso de Milagros. Sí, déjame checar. Bueno, ok, lo mando. Y ahí te voy a mandar un audio explicándote exactamente qué es el ego, ¿sale? Entonces, digo, para que lo puedas entender un poquito más a profundidad, pero ahí está básicamente la explicación en audio de lo que es el ego, precisamente visto desde el punto del curso de milagros, ¿sí? Yo déjame ver si puedo eh, saber más o menos en qué página. No sé si tengas también el libro. Aquí está. Bien, viene eh, entre la lección número 330 y 331, ¿sí? Si nos vamos prácticamente al libro, ¿sí? Que me estaba preguntando Amalia, ¿qué es el ego? Si me voy a la lección 331 directamente, o sea, al libro de las lecciones, al libro de los ejercicios, ¿sí? Les dije, a ver, perdón, 330, 330. Bien. Que es en la página número 500 del segundo libro, ¿sí? Entonces, ahí revisa. Nos dice, el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en el cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo. Sí, nos está diciendo es su voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como un enemigo. Entonces, el ego básicamente es una creación nuestra, ¿sí? Eso es lo que termina siendo el ego. Y digo, revísalo y si tienes alguna pregunta después de haberlo revisado, pues entonces con todo gusto te puedo hacer esa clarificación. Muy bien, entonces decíamos precisamente que al considerar el cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, ¿sí? O sea, simplemente cuando lo encuentra, pues entonces pierde pues esa parte de toda finalidad, ¿sí? Bien, entonces dice, cuando lo alcanzas te deja insatisfecho, ¿sí? Entonces es como haber aceptado precisamente este fin y este fin que el ego pues realmente le da al cuerpo, ¿sí? Le da pues esta parte de como este concepto como un fin, pero dice cuando alcanzas precisamente ese fin pues qué vas a encontrar? Sino como si encontraras una caja vacía, un bote vacío, y eso es básicamente cómo vas a percibir tu cuerpo y entonces con una insatisfacción tremenda, ¿sí? A veces, por ejemplo, nosotros le damos o ponemos precisamente estos dioses con minúscula, ¿sí? Ponemos al cuerpo, trabajo, eh, ponemos el dinero, los bienes, etcétera, 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 ¿sí?
Entonces comenzamos pues prácticamente como a idolatrar esas partes, como si esto nos fuera a dar paz, como si nos fuera a dar tranquilidad, como si nos fuera pues precisamente a dar lo que únicamente Dios nos puede dar, ¿sí? Pues bien, nos dice, ha sido muy difícil superar las creencias del ego de que el cuerpo es un fin porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconocieses esto y además te pusieras al ataque, perdón, te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. ¿Sí? Fíjense, esta parte la vuelvo a leer. Si reconocieses esto, ¿sí? Obviamente que como el ego se encubre, entonces encubre el ataque precisamente a través de la enfermedad. Dice, si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. ¿Sí? Entonces, simplemente eh, con el hecho de nosotros volvernos coherentes con nosotros mismos, entonces entraríamos precisamente en esta negación, ¿sí? O en este reconocimiento de que no existe el ataque. Como no existe el ataque, entonces yo podría fácilmente constatar la presencia y la existencia del perdón y por ende del amor, ¿sí? Y aquí simplemente al nosotros soltar, ¿qué significa soltar? Pues significa básicamente entender que en realidad todo ha sido una proyección, una falsa percepción mía y que ahora simplemente esta proyección está en el mundo y que en realidad nadie me está haciendo absolutamente nada, ¿sí? O sea, no es que no estén sucediendo cosas, que no estén pasando cosas, que si me machuco o alguien me machuque, pues no me duela, ¿sí? No significa esto. Pero ¿desde dónde nace precisamente la necesidad de ser atacado, de ser machucado, de ser robado, de ser timado, ¿sí? ¿Desde dónde nace mi necesidad? ¿Sí? Normalmente nosotros perdemos de vista mucha información que es prácticamente indispensable, indispensable para nosotros poder entender todas las situaciones que nos afectan, ¿sí? Eh, Solamente que cuando nosotros escuchamos que en realidad no existe el ataque como tal, que es simplemente una proyección nuestra, pues si no lo entendemos, esto a final de cuentas nos va a conflictuar, ¿sí? Porque en realidad hemos aprendido precisamente que todos o todo lo que acontece son pruebas que Dios nos pone, cuando en realidad Dios no nos pone ni ninguna prueba, no nos pone absolutamente nada. Pero nosotros lo percibimos de esta forma, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, incluso frases como ofrece tu dolor a Dios, ¿sí? Ofrece tu enfermedad a Dios, ofrece tu sufrimiento a Dios, y a Dios no se le puede ofrecer este tipo de cosas, pues. Porque ni siquiera Él sabe que estás pasando por un dolor, ¿sí? En realidad no sabe que nosotros estamos pasando por un dolor, estamos pasando por un sueño de proyección, ¿sí? Por un sueño de ataque, pero en realidad para él no está sucediendo absolutamente nada. ¿Y por qué no está sucediendo absolutamente nada para él? Porque para él todo lo que está aconteciendo es neutral, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros pues sufrimos tanto, nos duele tanto,
Cualquier cosa que, que bueno, que estemos pasando nosotros, cuando en realidad para el espíritu todo es completamente neutral. Si bien nosotros podemos en los primeros capítulos, ¿sí?, leer acerca precisamente de la crucifixión, ¿sí? Entonces, cómo Jesús veía su cuerpo, cómo proyectaba el hecho de haber sido crucificado, ¿sí? Donde él, pues básicamente nos dice, no, el cuerpo en realidad no tiene ningún significado, no, para el espíritu no significa absolutamente nada. Pero como nosotros nos percibimos primeramente como cuerpos y no como espíritus, pues entonces aquí cambia todo el contexto, ¿sí? Entonces nosotros pensamos que básicamente nosotros vamos a lograr una iluminación física, ¿sí?, antes que una iluminación espiritual. Y realmente en esta parte, en este tipo de creencias, pues entonces estamos completamente errados, ¿sí? Cuando nosotros realmente entendamos o encontremos un atisbo de iluminación, pues entonces nos daremos cuenta de cuánto dominio nosotros podemos tener en la materia, llámese el cuerpo o cualquier otra cosa, ¿sí? Pues principalmente por haber accedido a esta mente superior, a esta mente que nos conecta con todo y con todos, principalmente con Dios, ¿sí? Entonces, y así de esta forma, les digo, nosotros percibimos enfermedad, percibimos ataque, percibimos pecado, percibimos un sinfín de cosas que hemos ido pues aprendiendo con el tiempo, aprendiendo a través de nuestra cultura, de enseñanzas religiosas o enseñanzas incluso espirituales, ¿sí? Entonces, por eso el curso de milagros a veces no gusta tanto, o a veces definitivamente no gusta, ¿o sí? Porque en esta parte es como si, como si estuviese contradiciendo todo lo que nosotros hemos aprendido a través de tantos y tantos años, ¿sí? Entonces, para nosotros, incluso podemos nosotros sentir que pues está yendo en contra de nuestras costumbres, de nuestro aprendizaje, ¿sí? De todas todas nuestras creencias. Y estar en contra de lo que nosotros hemos venido practicando o nuestras familias han venido practicando por mucho tiempo, entonces es como, se traduce como a estar en contra precisamente de la familia en sí. Entonces, por eso a veces, como les digo, o sea, nos cuesta un poco de trabajo meternos a fondo precisamente en las enseñanzas de este tipo, ¿sí? Pero bueno, aquí eh, es menester, pues prácticamente encontrar el significado real acerca de nuestro cuerpo para, como les decía, saber precisamente cómo a través de la mente, de incluso del volver a aprender, del deshacimiento precisamente de nuestras creencias, de nuestras culpas, pues entonces el cuerpo que comience a repararse, ¿sí? A repararse por sí solo. Entonces, para reparar el cuerpo, primeramente hay que entender qué hay en la mente, ¿sí? Pues bien. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego.
Una afirmación más honesta, una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos el ego no convoca testigos que desientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual Él está perfectamente capacitado, ¿sí? Pero recordemos nuevamente que el juicio que hace el Espíritu Santo es precisamente para bien decirnos o hacernos saber si estamos más cerca de la fuente o más alejados de la fuente, y es la única función, ¿sí? Dice, mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca un testigo, lo hace convertido de antemano en un aliado, ¿sí? Entonces, el ego siempre, siempre busca precisamente aliados. Siempre busca, eh, pues sí, quien le siga la corriente, ¿sí? A ver, dice, no es que vaya en contra, el despertar es inconveniente para el adoctrinamiento de la humanidad y dicho adoctrinamiento es quien va en contra. Sí, exactamente. Sí, tienes razón. Sí, el adoctrinamiento, es decir, eh, pues en realidad mm, no, no es conveniente que nosotros aprendamos precisamente este tipo de libertad de pensamiento, ¿sí? Entonces, eh, realmente nosotros, mm, les digo, dicho sea de paso, ¿no? Pero en realidad hay un sistema, ¿sí? Donde en realidad, pues, es como la veneración hacia el cuerpo mismo, ¿sí? Entonces, digo, no es un secreto el hecho de saber. Y yo creo que abiertamente, pues todos sabemos que a un sistema como este, a un sistema del ego, de la mente, le servimos más enfermos que sanos, ¿sí? Le servimos más, pues, estando dormidos que despiertos. ¿Y qué significa estar dormido? Bueno, el hecho de percibir precisamente un dolor a través de nuestro cuerpo y siempre es el tomar la opción de tomar un paliativo para entonces mitigar el dolor, la sensación, eh, el miedo, incluso la tristeza, etcétera, ¿sí? Para entonces, a través de esto, de este tipo de práctica, pues simplemente decir, oh, ya me siento mucho mejor, pero ya sé al siguiente síntoma que sienta, pues entonces ya sé qué es lo que me va a quitar el dolor, ¿sí? Y entonces es así como nosotros pues nos volvemos o nos comenzamos a volver pues prácticamente dependientes de este tipo de productos, ¿sí? Y bueno, de este y de otros tantos, ¿sí? Les digo de este y de otros muchos. Nosotros les he mencionado en algunas ocasiones que simplemente estamos buscando la cura rápida, la varita, quién tiene la varita mágica, quién es el terapeuta estrella, el psicólogo del momento, quién tiene la mejor frase en las redes sociales, eh, quién tiene una frase para que los demás piensen o les haga pensar o saber que sé mucho o que estoy precisamente en el camino de la conciencia y que pues ahora nada ni nadie me puede pues incluso desde el ego espiritual enseñar absolutamente nada, ¿sí? Que ya estoy escuchando
viendo videos, los famosos Reels, ¿sí? Más que informándome, más que preguntándome, cuestionándome, leyendo, verificando la información, verificando si en realidad lo que alguien puso, ¿sí? Que ahora, como digo, hemos de saber, por ejemplo, que a través de la inteligencia artificial, pues se pueden crear ahora incluso hasta noticias falsas, eh, digamos, con toda una creación cinematográfica, como si en realidad las cosas estuvieran sucediendo. Entonces, eh, pues para las personas que estamos menos informados, menos letrados en esto de la tecnología, pues imagínense el gran terror, el gran daño que pues todo esto está causando. Y más que en realidad, pues como les venía diciendo, que como tenemos el cuerpo precisamente en gran estima y que pensamos precisamente que a través de el cumplimiento de los años, pues entonces nos espera pues un desenlace fatal, pues imagínense el grado de miedo que alguna persona puede estar simplemente experimentando al creer también en todas estas noticias creadas precisamente con inteligencia artificial, pues para tal fin, ¿sí? Entonces, y les digo, esto no es un secreto, les digo, ustedes pueden acceder a sus redes sociales y está llenos precisamente de todos estos personajes, ¿sí? Creados. Personas, por ejemplo, artistas que salen enojados, como si estuvieran gritando, como si estuvieran... Y entonces un narrador en la parte de atrás, no, pues este se puso fúrico y está en contra de esto y está en contra del otro. Y es que lo atacan y volvemos precisamente a la situación de estos ataques, ¿sí? Y bueno, ya no se diga precisamente a través precisamente de las redes sociales, de el mismo, de las mismas aplicaciones, ¿sí? Que se generan precisamente malos entendidos entre nosotros y pues qué decirlo, ¿sí? Ya se genera y ya prácticamente a los mensajes les ponemos un tono de voz, les ponemos eh, un rostro, ¿sí? Como si estuviéramos enojados, tristes, alegres, contentos. O sea, ya nos imaginamos en qué modo me pudo haber mandado un cierto mensaje. Sin embargo, a veces nosotros percibimos falsamente, pues de acuerdo también a cómo nosotros nos sentimos en el momento que recibimos el mensaje, ¿sí? Entonces, eh, podríamos estarlo tomando, como les digo, como una burla, como un ataque, como un insulto, y esto lo hacemos de una forma descomunal, o sea, ya es como parte inherente de nosotros mismos, pues, ¿sí? Ya es como la comunicación es así, ay, es que no me contesta, bueno, digo, anteriormente me llamabas, ¿no? Anteriormente, si era algo urgente, importante, no, es que, no, es que perdí la cita porque no vi tu mensaje o no alcancé a llegar a tiempo precisamente porque no vi el mensaje, pero no sabía si vas a venir, si vas a ir, etcétera, ¿no? Entonces, esto es en algo que nosotros conocemos, pero ¿qué hay de todo aquello que simplemente tenemos una noción y en muchas ocasiones una falsa noción de cómo funciona este cuerpo de comunicación, ¿sí? O mejor dicho, este sistema de comunicación entre nosotros que estamos experimentando precisamente esta dualidad y, y Dios, ¿no? La semana pasada, si mal no recuerdo, les mandé por ahí una fotografía acerca de sí, una foto de la pantalla que estaba prácticamente explicando ese sistema de comunicación, ¿sí? Entonces, aunque es más amplio, sí, se puede extender muchísimo más, pero
En realidad este sistema de comunicación, si bien no lo entiendo, entonces me puedo meter en muchos conflictos y problemas, pero no con los demás, sino conmigo mismo, ¿sí? Porque pues no entiendo ni siquiera cómo funciono yo como ser físico, mental y también espiritual, ¿sí? Pues bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta o comentario? Pues bien. Entonces nos dice, cuando el ego convoca un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. O sea, cuando el cuerpo eh, se le quita la parte que lo hace vivir, que es básicamente la energía espiritual, pues entonces el cuerpo queda inerte, ¿sí? Y ahí pierde completamente su función. Ya es cuando nosotros pues catalogamos a alguien que ha partido de este mundo, ¿sí? Y más que nosotros que tenemos tanto apego pues precisamente a la compañía, a las pláticas, a los buenos ratos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es de esa persona lo que vamos a extrañar? Lo que él nos daba o esta persona nos daba como cuerpo, como mente, o vamos a extrañar al ser, ¿sí? O vamos a extrañar al espíritu. ¿Qué en realidad extrañamos? ¿Sí? Porque en realidad es como más bien extrañar, como les digo, esa compañía, su forma de ser, de pensar, de actuar. Y si bien, o sea, en todas estas cosas, más que definir al ser, se define pues prácticamente al ego, ¿sí? Y entonces a veces, les digo, nosotros pues estamos precisamente o en realidad nos confundimos con este tipo de conceptos. Bueno, dice, el ego, no obstante, lo establece como un fin porque como tal, su verdadera función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas. Que el propósito del cuerpo es atacar, esa es la primera premisa. Y que tú eres el cuerpo, segunda premisa. Sin estas dos premisas, la enfermedad es inconcebible. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos es precisamente porque hemos mal utilizado nuestro cuerpo, ¿sí? Ah, y aparte nos sentimos culpables. A veces esto no nos queda tan claro, ¿sí? Porque es como, me puedo quedar pensando por mucho tiempo y ¿culpable de qué? ¿Sí? O sea, ¿de qué forma he atacado? Si yo soy, pues toda bondad, toda pureza, toda santidad, sí, claro, pero les digo, ante la concepción básicamente del ego, ¿sí? Pero en realidad es que a veces nosotros nos ocultamos de nosotros mismos, ocultamos precisamente, pues esto que se le conoce en psicología como la sombra, ¿sí? Estas partes, por ejemplo, que no me atrevería yo a mostrar, pero que en realidad es parte de lo que existe en mí, ¿sí? Entonces, por pena, vergüenza, miedo, por cualquier tipo de sentimiento o emoción que simplemente se pueda experimentar. Entonces, pues nada, simplemente hay que ser buen hijo,
buen ciudadano, buen estudiante, bueno en todo, aunque poco a poco vaya reprimiendo lo que en realidad siento. No es que, no es que sea bueno, ni es una invitación, pues obviamente eh, pues a tomar medidas extremas, ¿no? Cuando yo simplemente estoy pasando por un mal momento, pero entender, entender qué parte de mí, como les digo, se está proyectando, qué parte de mí se está sintiendo atacada y desde qué punto desde qué perspectiva este ataque lo estoy percibiendo solo a través precisamente de mi mente ego. Cuando yo entienda esto y entienda que en realidad yo he accedido a parte de mi información, no de la información del que supuestamente atacó, sino parte de mi información, entonces, y lo entiendo y lo trabajo en mí, como les digo, esto no significa que yo no vaya a hacer absolutamente nada, ¿sí? Que claro, por ejemplo, si de repente, pues, una persona, una persona imprudente, pues ha llegado y me ha chocado el carro por estar distraída, a lo mejor viendo el mensaje en el celular, qué sé yo, o es que se pasó el alto, ¿no? Entonces, eso no significa que yo le vaya a decir, ah, mira, eres parte de mi proyección, te perdono, puedes irte en paz. Pues no, no significa esto. Significa simplemente que hay que entender, ¿sí? Hay que entender que, o sea, qué es lo que impera en mi pensamiento, en mi mente, si hay culpabilidad, si no, si existe precisamente este miedo que se puede manifestar de muchas formas, de muchas maneras, ¿sí? Y entonces, y hacer lo que corresponda, ¿sí? Hablarle al tránsito, sí, claro, hablarle al tránsito, hablarle al del seguro también, ir a que te revisen también, ir a que te revisen. Pero cuando tú tomas una conciencia, todas estas cosas simplemente se ordenan, ¿sí? O sea, desde la parte espiritual hay un orden. Este orden va a llevar precisamente al amor. Desde la parte del ego va a haber un caos y este caos te va a llevar al miedo, ¿sí? Entonces, como les digo, entendamos, porque si hay precisamente comienza a haber un orden, entonces esto te comienza a dar seguridad, ¿sí? Y por ende te va a llevar precisamente pues a entender, a perdonar, ¿sí? Te va a llevar precisamente al amor y esto va a hacer que todas las circunstancias simplemente converjan, ¿sí? Se forme una sinergia en que todo se vaya dando de acuerdo a lo que sea mejor para todos los involucrados incluso, ¿sí? Entonces, así es como se vive a través de los milagros y se vive a través del reconocimiento, del único reconocimiento de que nosotros solamente podemos vivir en un solo momento, en el instante. Y si bien este instante presente lo hacemos un instante santo, pues qué mejor, porque aquí es precisamente donde residen los milagros, ¿sí? Bien, entonces, pues así es como nosotros terminamos por todavía sentirnos cuerpos, ¿sí? A veces el cuerpo simplemente manifiesta diferentes situaciones, diferentes síntomas, o como nosotros los conocemos, ¿sí? O las conocemos como enfermedades, ¿sí? Entonces, pero en realidad el cuerpo está proyectando y reflejando, o lo único que está proyectando y reflejando es lo que existe en mi mente, lo que predomina mi mente. Si es puede ser, como les digo, cualquier cosa. Desde un duelo mal llevado, desde una eh, herida de la infancia también que se puede, que también lo puedo arrastrar de, por toda una vida, ¿sí? Entonces, pues simplemente, como les digo,
entender, ¿no? Desde dónde, desde cuándo eh, mi cuerpo se está, pues, o está proyectando este tipo de situación. Dice Amalia, cuando un familiar trasciende, se extraña su ser. El dolor intenso surge debido al amor que se le tiene como familia terrenal, ya que dicho dolor bloquea la comprensión. ¿Sí? Sí, o sea, cuando un familiar trasciende, o sea, se extraña su ser. Pues bien, sí, o sea, en realidad se extraña, pues se extraña todo, ¿sí? Pero principalmente, como les vuelvo a repetir, o sea, hay que ser muy, muy honestos aquí, porque a veces, digo, han sucedido casos, ¿no? Que en algunos momentos incluso nosotros llegamos a agradecer precisamente el fallecimiento de un ser querido al sufrimiento por el cual ha pasado también, ¿sí? Entonces, pues bueno, les digo, cada uno de nosotros tenemos una diferente percepción, precisamente, y la percepción es precisamente o proviene del ego, ¿sí? Porque desde la parte más espiritual, pues en realidad hay, hay una aceptación y hay un entendimiento, ¿sí? Y hay una aceptación que en realidad, pues, todo lo que nosotros estamos experimentando aquí, que es simplemente parte de un aprendizaje, ¿no? Parte de este aprendizaje y de alguna forma, pues todo lo que pertenece al ego, pues tiene una fecha de caducidad y todo lo que pertenece a Dios, pues finalmente no lo tiene, ¿sí? Es parte de la eternidad. Bien, ¿alguna otra pregunta o algún otro comentario? Hola, gente, despierten. Todo bien. Todo bien, gracias. Muy bien. ¿Se va entendiendo? ¿No se va entendiendo? Sí, sí se entiende. Muy bien. Pues bien, vamos a entonces seguir avanzando. Dice, la enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. ¿Sí? Entonces lo voy a volver a leer porque le digo, esto es importante. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección o necesitas la dirección de otro ego, ¿sí? Alguien que tenga un ego que tenga mayor autoridad, ¿sí? Dice, impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insubstancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. ¿Sí? Entonces, el ego, pues, te va a infundir miedo. ¿Sí? Entonces, como nos dice aquí, bueno, pues en realidad nosotros estamos tratando eh, de, de que una necesidad sea resuelta. ¿Sí? Y esta necesidad de depender de la dirección externa, ¿sí? Nuevamente, ojo aquí, yo no les estoy tampoco diciendo, no, no vayan a revisarse, no vayan con un doctor, con un médico, claro que no, ¿sí? O
sea, todos somos responsables de nuestro cuerpo, ¿sí? Tanto somos responsables de nuestro cuerpo, como somos responsables de nuestra mente, como somos también responsables de llegar a contactar precisamente a nuestra alma y a nuestro espíritu, ¿sí? De esto es precisamente lo que nosotros somos responsables. Pero en realidad es que en muchas de las ocasiones es más complicado eh, creer en que realmente nosotros somos parte importante de la sanación del cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros a veces no creemos que formamos parte de esto, no creemos, o sea, simplemente tenemos la falsa creencia de que el cuerpo simplemente se va deteriorando, o sea, pues ya es como el carro, ¿no? Que ha sido corrido, como dicen, sin aceite y por terracería, ¿sí? Y aún así, órale, y tienes que prender y en lugar de aceite te echo agua y órale, y le tienes que dar, ¿sí? Por ahí anda una persona así, ¿no? Entonces, en realidad, eh, nosotros somos parte fundamental tanto del deterioro de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, tanto como de la sanación, ¿sí? Y como les digo, nosotros pensamos que de una forma fortuita el cuerpo simplemente dijo, hoy es un buen día, hoy me enfermo, caiga quien caiga, le pesa a quien le pese, ¿sí? Pero en realidad, cuando nosotros tenemos precisamente como un síntoma, no es de un día para otro. Este tipo de situaciones, de enfermedades, de sufrimiento físico, no sucede de un día para otro, ¿sí? Si no ha sido precisamente un estrés constante, un pensamiento que me lleva al estrés constante, una situación generadora precisamente de un programante, ¿sí? Es decir, he sido programado previamente y entonces acto seguido, pues entonces doy con un evento desencadenante, pero esto, como les digo, es un sistema que en realidad ni lo entiendo ni me interesa entenderlo porque sé que si yo voy al médico, al doctor, pues simplemente me da la pastilla, o sé que si yo voy con la abuela me va a dar un té y entonces es como les comentaba hace unos momentos, ¿verdad? Ya sé quién tiene precisamente esta varita mágica o si no sé quién la tiene, lo investigo, ¿sí? Y si hay que ir precisamente, pues, como les digo, a bailar allá afuera de un recinto, pues simplemente lo hago, ¿sí? O sea, lo que se tenga que hacer, no importa realmente, ¿sí? Entonces simplemente como lo hago, ¿sí? Si eso me va a sanar, pues, voy y lo hago, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si no es entregar precisamente mi voluntad, como nos decía aquí, para entonces volverme dependiente de esta dirección externa. Porque en realidad yo no me considero como una persona que tenga autoridad sobre mí mismo, ¿sí? O sea, no considero eso. O sea, considero, por ejemplo, al que ha estudiado, al que tiene un título, ¿sí? Y les digo, no es que estas personas no sepan, ¿eh? Vuelvo a repetir, no equivoquen este comentario, ¿no? O sea, claro, ellos son autoridad, saben, conocen el cuerpo, el funcionamiento, etcétera, 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 pero lo que les comento es que en realidad nosotros nos conocemos, o por lo menos deberíamos de conocernos mejor que a las personas que vamos a consultar, ¿sí? Pero en realidad es que esto normalmente pues no es así. En realidad eh, nosotros nos queremos volver pues, o más bien nos volvemos dependientes de la opinión precisamente de alguien que nosotros pensemos que sea una autoridad. Aunque estas autoridades, aunque las personas que nosotros en ocasiones consideremos como una autoridad,
pues a veces tampoco saben bien las cosas, porque luego les comento que pues vamos y le preguntamos, pues al que, como les digo, al que hace test, al que hace o al que te vende un aceite, o al que, bueno, pues sabrá el funcionamiento del aceite, pero no el funcionamiento de tu organismo, ni el funcionamiento de tu mente, ni el funcionamiento de tus emociones tampoco, ¿sí? Entonces, les digo, nosotros necesitamos que volvernos responsables y dentro de esa responsabilidad es también saber a quién le estoy preguntando, ¿sí? Porque claro, o sea, claro que puedo encontrar precisamente una buena guía, ¿sí? Un buen médico, un buen consejero, un buen psicólogo, un buen lo que sea, ¿sí? Pero en realidad, y a lo que voy, es precisamente que todo esto también depende de mí. Algo tengo que hacer, ¿sí? Entonces, eh, la función del Espíritu Santo es precisamente recopilar la información que sea verdadera para entonces hacérnosla saber. Decir, por ejemplo, oh, ya sé de dónde me viene esta información que en realidad está teniendo un efecto ahora en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces es la recopilación de esos datos. Dice, entonces no, el Espíritu Santo puede ver todo un panorama, si es como, por ejemplo, como cuando una persona viene a terapia y entonces te cuenta toda una historia que es su historia, donde claramente las historias que luego las personas que van al psicólogo se cuentan una historia, se creen esa historia, se ponen como si ellos no tuvieran nada que ver, ¿sí? En la mayoría de los casos. Y obviamente, pues les digo, o sea, porque el hecho de volvernos nosotros responsables de nosotros mismos, pues entonces nos hace susceptibles, pues precisamente a que nos demos cuenta de nuestros errores. Y a veces el hecho de nosotros aceptar que en realidad, pues no hemos actuado ni siquiera de buena fe, pues entonces es como, oh, o sea, va a haber un juicio. No soy el bueno, no soy ahora el buen compañero, el buen amigo, el buen hermano, sí, el samaritano, no, no lo soy, ¿sí? Y entonces esto conlleva pues precisamente una responsabilidad, ¿sí? Entonces dice, cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer la insubstancialidad. Más no es necesario examinar todos los posibles resultados a la a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, hay personas que dicen, ah, mira, traigo pues todos los cientos de estudios o decenas de estudios que me han hecho, ¿sí? Para que los revises y entonces, pues me puedas ayudar porque el dolor no se me quita, porque el síntoma, ya fui con los mejores médicos, ¿sí? Pero a veces, les digo, no tiene absolutamente nada que ver, sino con la mente, con el entendimiento precisamente de las emociones, de lo que me estresa, de lo que no me quiero hacer responsable, principalmente, ¿sí? Porque en realidad es que no veo. Yo me puedo hacer un sinfín de estudios que no entiendo, ¿sí? Y un sinfín de estudios donde en realidad, pues yo confío, ¿sí? En que las personas que saben leer esos estudios me digan también la verdad, ¿sí? Pero ellos solamente te van a decir, ok, mire, pues usted tiene muy alto el colesterol y tiene muy, y entonces, pues tómese, sígase tomando este medicamento, haga ejercicio, o sea, te dan ciertas recomendaciones, pero en realidad es que la responsabilidad emocional, la responsabilidad mental, entonces, a veces, ¿sí? Y bueno, en su mayoría de los casos nunca, nunca se toca. Y esa responsabilidad la tienes solamente tú, ¿sí? Entonces, este es el trabajo del Espíritu Santo. Y el trabajo del Espíritu Santo, cuando nosotros le pedimos ayuda, es precisamente, muéstrame.
lo que es mejor para mí, ¿sí? Dame u oriéntame, dirígeme hacia, como les digo, el mejor médico, el mejor psicólogo, el mejor terapeuta, el mejor, lo que sea mejor para mí, ¿sí? Entonces aquí simplemente es abrirme a este campo de posibilidad. Y como les he venido repitiendo, no significa que no vaya a hacer nada, pero significa que lo que yo decida hacer con la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces voy muy, pero muy bien auspiciado, muy bien encaminado, ¿sí? Muy bien. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes, ¿sí? Entonces, y bueno, estos recursos, me detengo un poco aquí porque esos recursos los utilizamos precisamente a cada rato, ¿sí? Eh, Están como algunas personas, ¿no? Que tengo en algunos cursos que luego me hacen preguntas como, bueno, ¿y eso qué? Pues, ¿como qué? Nada. No, ¿cómo que nada? O sea, ¿eso qué? Y me vuelven a preguntar literalmente esta pregunta. Digo, pues nada, o sea, es que no entiendo, o sea, no entiendo la pregunta, ¿sí? Porque en realidad es que tampoco has entendido qué es lo que estás preguntando, ¿sí? Por eso aquí nos dice, un recurso de aprendizaje no es un maestro, es simplemente un recurso, es una situación, ¿sí? Pero esa situación es precisamente aparece como un recurso, ¿sí? Como un hecho que el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar, mira, mira, ok, ahora sí, yo soy tu guía, yo me convierto en tu maestro, o incluso te va a mandar al mejor maestro, ¿sí? Entonces dice, no te puede decir cómo te sientes. Por eso les comentaba que cuando me hacen esa pregunta de, bueno, ¿y eso qué? Pues, pues no sé, ¿sí? ¿Cómo que no sabes? ¿Y eso qué? No, no sé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te puedo decir, simplemente no soy adivino, entonces no te puedo decir exactamente pues cuál es tu sentir, el que tienes a última instancia que descubrir ese sentir o ese resentir, eres tú, ¿sí? Entonces, este es en última instancia nuestro mejor maestro y nuestro mejor maestro somos nosotros mismos. Cuando logramos entender precisamente la parte de la proyección, el para qué nos están ocurriendo estas cosas. Cuando nosotros entendemos que estamos percibiendo y que estamos percibiendo de una forma errada, entonces nos volvemos como si fuésemos ese maestro. Pero nosotros sí vamos a entender y sí vamos a poder decir cómo nos sentimos. ¿Sí? Bueno, es que me machucó. Sí, ¿y cómo te sientes con eso? ¿Sí? Entonces, no se trata, por ejemplo, de decir, yo supongo que te has de ver enojado. ¿Mm? No lo sé, ¿sí? A lo mejor te pusiste triste, o a lo mejor, no sé, fue tan fuerte que a lo mejor sentiste rechazo, asco, no lo sé, ¿sí? Entonces nos dice, no sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego. Y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. Entonces nosotros utilizamos pues precisamente, como yo les comentaba hace algún momento, o sea, nosotros le queremos ofrecer el sufrimiento, le queremos ofrecer la enfermedad a Dios, cuando en realidad nosotros ni siquiera estamos o ni siquiera sabemos qué es lo que cómo nos estamos sintiendo. Ni siquiera sabemos de dónde resultó precisamente como, o dónde nosotros nos enganchamos precisamente para entonces enfermar al cuerpo, ¿sí?
Pues nos dice aquí, la enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe la respuesta. Y una enfermedad es precisamente ese maestro. La enfermedad no te viene a enseñar absolutamente nada más que a sanarte en algo, ¿sí? ¿Qué te va a sanar? Bueno, pues pon atención, ¿sí? Porque entonces detrás de esa sanación viene precisamente ese verdadero maestro, porque el verdadero maestro siempre, sí o sí, te va a sanar. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario, perdón. Pero hay un corolario. Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. ¿Sí? Si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? ¿Sí? Dice, ¿has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Entonces estamos viendo un mundo completamente distorsionado, ¿sí? Dice, son muchos los casos que te demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Porque entonces a veces nosotros simplemente estamos empecinados, obstinados en que algo se nos dé de la única forma que nosotros queremos. Dice, nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Y nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros entramos, pues precisamente en el completo alucine, ¿sí? Entonces todos alucinamos, ¿sí? Dice, nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ah, es que escuché, ah, es que parece que vi, ah, es que escuché un ruido y luego me sentí nervioso o nerviosa y entonces ya no pude dormir, ¿sí? Entonces ese es precisamente el presentar el ego que está presentando casos falsos, que solamente es una percepción falsa del mundo. Y entonces cuántas veces nosotros nos metemos en conflictos, en problemas, incluso de salud, solamente por una falsa percepción, que se le llama alucinación. ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces nos hemos metido precisamente en problemas por esto? Dice, ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Entonces, siempre le escucho. Parece ser que es la única verdad, ¿sí? Cuando en realidad el Espíritu Santo me ofrece precisamente o me está ofreciendo desde ya hace mucho esa verdad. Cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. ¿Sí? Entonces, en realidad, pues el ego incurre precisamente pues, en todo este tipo de pericias, de violaciones. ¿Sí? Muy bien. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida.
No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada. La salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma. Y entonces, en este último párrafo, ¿sí? Viene prácticamente resumido cuál es, eh, cuál es precisamente eso que nos da la vida, la salud del cuerpo, ¿sí? El dejar precisamente que el Espíritu el Espíritu Santo se haga cargo, ¿sí? De estas interpretaciones que nosotros de repente tenemos, que se utilice única y exclusivamente el cuerpo como un medio para entonces restaurar otras mentes, unirte a otras mentes, ¿sí? Tener precisamente esta restauración de esta mente por demás dividida en muchos de nosotros, ¿sí? A veces, ¿qué significa tener una mente dividida? Sino el hecho de verte tú como un oponente, ¿sí? Y aquí ya está, les digo, está inmiscuido precisamente el ataque, verte como un oponente, esto es dividir la mente, verte como algo completamente ajeno, externo a mí, y eso simplemente tampoco puede ser porque somos parte de una solamente. La mente no ha sido creada por nosotros, la mente es parte precisamente de Dios. Nosotros, en este afán de querer vivir en la dualidad, pues esto que nosotros hemos encapsulado, ¿sí? Esta parte de esta mente que hemos encapsulado precisamente en este cuerpo, por lo menos así es como nosotros lo percibimos. Entonces, esto significó precisamente la división de nuestra mente. Pero en realidad no existe tal cosa. Esa pequeña brecha, como les explicaba la vez anterior, esa pequeña brecha es simplemente el reconocimiento de que no tenemos una mente dividida, de que nosotros a través precisamente de nuestro ego, entonces generamos los juicios de positivo, negativo, falso, verdadero, bueno, malo, etcétera, 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 ¿sí? Y aquí es donde más división nosotros experimentamos. Mientras que más división nosotros experimentamos, entonces eh, nosotros ahora necesitamos forzosamente que tomar más decisiones todavía. Y cuando nosotros, les digo, dividimos la mente y tenemos que tomar esas decisiones, pues en realidad no hay una rectitud de pensamiento, porque constantemente yo estoy buscando precisamente lo que me convenga más a mí, ¿sí? No lo que nos convenga más a todos como seres espirituales, sino solamente lo que me convenga más a mí de una forma egoica, de una forma egocéntrica. Y aquí, como les vuelvo a repetir, nos dividimos, ¿sí? Entonces ahora te veo yo también como una persona que puede ser también como un medio para lograr mis objetivos, pero es que ya tengo mi cuerpo como el fin, o los logros materiales como el único fin, o el logro del poder también como un único fin, y entonces simplemente doy la pauta a utilizarte a ti, ¿sí?
como un medio para alcanzar precisamente estos fines. Y nuevamente aquí nos volvemos a dividir, porque ahora no te veo como algo como lo que yo soy, sino te veo como alguien a quien yo puedo utilizar o de quien yo me puedo valer precisamente para el logro de estas objetivos o metas de vida, ¿sí? Aunque en realidad pues no sean muy saludables que digamos, ¿sí? Entonces, dice, la salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. Si nosotros eh, nos quedamos con este párrafo, lo entendemos, lo analizamos y lo llevamos a la práctica, solamente este párrafo nos puede regresar la salud, ¿sí? Entonces, no necesitamos nada más. En realidad, todo lo que a continuación el curso de milagros va a explicar se va a basar en esto, ¿sí? Acerca precisamente de la sanación del cuerpo. Y nos lo va a explicar de diferentes formas, de diferente manera, para entonces que en alguna de esas formas de explicación nosotros lo podamos captar, si es que no lo has captado aquí, o si no es que si no lo has entendido de esta forma, pues te lo va a volver a explicar de otras formas diferentes hasta entonces obtener el resultado que el Espíritu Santo desea en nosotros, ¿sí? No ver el cuerpo como un medio para atacar, ¿sí? No ver el cuerpo precisamente como, o no utilizarlo al cuerpo sin un objetivo que no tenga el amor como un principio, ¿sí? La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que ésta es, al ser la voz de la vida misma, ¿sí? ¿Qué otra voz? Pues el Espíritu Santo, ¿sí? Que te enseña precisamente a utilizar el cuerpo como un medio de comunicación entre nosotros, ¿sí? Entre tú y tus hermanos, pero nada más. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien. Dice mi primera sesión contigo, victimismo. Ok. Bueno, en realidad somos, sí, o sea, somos todos aprendices. Sí. O sea, realmente yo les he comentado, yo comparto desde mi aprendizaje, desde mis experiencias, desde lo aprendido, desde lo vivido, desde lo leído y cuánta cosa, ¿no? Pero en realidad es que yo soy como un acompañante, ¿sí? Un acompañante que te puede decir, pues mira, yo pasé a lo mejor esto, a lo mejor no lo voy a decir tan abiertamente, pero en realidad es que parte de mi experiencia va aquí, ¿sí? En realidad, eh, la voz que dejo que me guíe es precisamente la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, trato de hacer mis ejercicios como ustedes, ¿sí? Trato de hacer mis ejercicios, trato de escuchar la voz del Espíritu Santo lo más que me sea posible, en todo momento. Cuando explico, cuando comparto, cuando doy mis cursos, cuando doy las terapias, cuando eso es básicamente eh, lo único que hago, ¿sí? Entonces, practíquenlo, háganlo, ¿sí? Y también
sepan que ustedes mismos, dentro de nosotros ya existe precisamente este maestro, esta voz que siempre nos va a acompañar, ¿sí? Físicamente, pues a lo mejor nos vamos a perder de vista, a lo mejor no siempre estamos, pero hay una voz que siempre está, sí o sí. Y esta es precisamente la voz que yo les invito a que hagan todo lo posible por escucharla, todo lo posible por escucharla. Hagan sus ejercicios. eh, un ejercicio, o sea, que es muy recomendable es precisamente darnos cuenta de qué es lo que realmente nosotros estamos deseando en el día, ¿sí? Esto nos va a conllevar a que nosotros seamos o que estemos viviendo por lo menos estos 5 o 10 minutos del día al comenzar, nos va a llevar precisamente a ser conscientes de cómo nosotros queremos vivir ese día, de cuáles son nuestros deseos de este día, y pidamos pues precisamente la guía del Espíritu Santo para que todo marche de la forma que tenga que ir, ¿sí? A veces, les digo, no estamos, nadie de nosotros estamos exentos a dificultades o estamos exentos a que de repente nosotros pues perdamos eh, la noción, ¿sí? De la práctica, la noción de que estamos siendo constantemente acompañados. Cuando nosotros nos distraemos, entonces el ego rápidamente corre ahí de como para recuperar, pues básicamente el terreno que ha perdido, ¿sí? Y claramente también nos volvemos a conflictuar, ¿sí? Entonces les digo, nadie estamos exentos, pero en realidad es que practiquemos, mantengamos el recuerdo del Espíritu Santo lo más que nos sea posible. Mantengamos el recuerdo de Dios mismo lo más que nos sea posible. La práctica, otra de las prácticas es que cuando nosotros vayamos o estemos con alguien, tratemos prácticamente de ver a las otras personas como partes también de nosotros, ¿sí? Que, que no los veamos como seres separados, como seres simplemente como personas que aparecen en nuestra historia de vida, ¿sí? ¿No? Hay que tratar de verlos, pues, precisamente como nuestros iguales desde el ser, desde el espíritu, ¿sí? Entonces, hay que ver o comenzar a ver a las personas más de cómo ellas se ven a sí mismas, ¿sí? Y entonces le estaremos dando precisamente el buen uso que nos ha recomendado aquí el curso de milagros, le estaremos dando precisamente este buen uso a nuestro cuerpo, ¿vale? Bien, muy bien. Bien, pues es simplemente una cuestión de práctica. Hay que practicar, 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 ¿sí? No se nos va a dar, tengamos paciencia, tal como el Espíritu Santo también la tiene. No se nos va a dar pues precisamente a la primera. Entonces por eso nosotros necesitamos que practicar. Sí, esto es como las matemáticas. Al principio no nos salen las cuentas, al principio nos podemos equivocar, al principio sí, pero eventualmente tenemos tanta práctica que entonces comenzamos a tener, y esto es todos, todos podemos comenzar a tener pues precisamente esta maestría en escuchar precisamente esta voz, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, pues entonces si nadie tiene ninguna otra pregunta, pues entonces le dejamos aquí y nos vemos entonces para la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.